The new year brings new health goals and wealth goals. Protecting your identity is an important step. Your info is in endless places that could expose you to identity theft, leading to lost funds. LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Resolve to make identity health and wealth part of your New Year's goals with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. ¿Qué harías si de repente supieras que tu mayor desafío en la vida fue orquestado por el cielo mismo? La historia de Job en la Biblia es uno de los relatos más enigmáticos y controvertidos sobre el sufrimiento, la fe y la intervención divina. Algunos estudiosos creen que hay verdades ocultas tras esta historia que pueden cambiar completamente nuestra forma de entenderla. ¿Qué sucedió realmente con Job? ¿Qué secretos puede haber guardado el cielo sobre su sufrimiento? Antes de desentrañar esta intrigante cuestión, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de los misterios que abordamos aquí. Ahora, embarquémonos juntos en este análisis profundo y revelador sobre la historia de Job. Vamos a explorar qué puede enseñarnos el cielo sobre el sufrimiento humano. La historia de Job es una de las narrativas más intrigantes y complejas que encontramos en la Biblia, situada en el libro que lleva su nombre, Job, capítulos 1 y 2. Su historia comienza presentando a un hombre íntegro, descrito como justo y temeroso de Dios, que vivía en la tierra de Uz. Job era conocido por su gran prosperidad, poseyendo vastas riquezas, una familia numerosa y una reputación inquebrantable por su rectitud y respeto a Dios. Sin embargo, detrás de esta aparente tranquilidad, ocurre un diálogo celestial, en el cual Dios y Satanás discuten sobre la verdadera motivación de la fidelidad de Job. Este contexto establece un escenario para un giro inesperado y un profundo cuestionamiento sobre el concepto de sufrimiento y fe. El conflicto central de la historia de Job se inicia con la permisión divina para que Satanás someta a Job a una serie de pruebas, como una forma de probar su fe e integridad. Es interesante notar que la historia no busca presentar a Job como un ser perfecto, sino como un ejemplo de bondad que es forzado a enfrentar adversidades más allá de cualquier comprensión humana. Su trayectoria desafía a los lectores a considerar la relación entre sufrimiento y merecimiento, mostrando que no siempre las dificultades son consecuencias directas de las acciones individuales. Esta provocación inicial ya sembraba una semilla de reflexión sobre por qué cosas malas le suceden a las personas buenas. A medida que Job enfrenta pérdidas devastadoras, desde la muerte de sus hijos hasta la ruina financiera completa, aún mantiene su fe. Esta resistencia inicial de Job en cuestionar o maldecir a Dios representa la fuerza de carácter que la narrativa bíblica desea enfatizar. Sin embargo, su viaje no es solo de resistencia indómita. Job eventualmente se encuentra en un estado de profundo dolor y confusión, revelando una complejidad emocional que resuena con muchos. Este momento de vulnerabilidad pone en foco la dimensión humana de la historia, dejando clara la sorpresa y el sufrimiento como elementos intrínsecos de la experiencia de fe. En la tradición judía y cristiana, la figura de Job ha sido reverenciada
como un ejemplo de paciencia y perseverancia, frecuentemente citada para ilustrar el significado de la fe inquebrantable. No obstante, su historia también plantea cuestiones filosóficas que han intrigado a teólogos y estudiosos a lo largo de los siglos. El sufrimiento de Job no es presentado como un castigo, sino como parte de una narrativa mayor que expone los misterios de la voluntad divina. Lo que encuentra resonancia en todos nosotros es la eterna cuestión del propósito del sufrimiento y el verdadero significado de la justicia divina en nuestras vidas. La narrativa de Job no ofrece respuestas fáciles. En lugar de eso, nos invita a un viaje de interpretación, en el cual el coraje, la duda y la fe caminan de la mano. Lo que muchos no perciben a primera vista es que, al lidiar con su dolor, Job también cuestiona y crece en entendimiento, reevaluando sus certezas de una manera que quizás pocos esperarían. El legado de Job se manifiesta en nuestro continuo coraje de buscar sentido, incluso ante el sufrimiento inexplicable. Y es a través de su persistencia que podemos vislumbrar una perspectiva más amplia, donde la fe trascendental se encuentra con nosotros en los giros inesperados de la vida. El relato de Job nos lleva a una escena rara e intrigante que se despliega en el reino celestial. Según el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 a 12, somos transportados a un panorama más allá de la comprensión humana, donde los hijos de Dios vienen a presentarse ante el Señor y entre ellos Satanás también comparece. Aquí no estamos ante un enfrentamiento físico, sino de un choque de palabras e intenciones con implicaciones profundas. La visión celestial destaca una reunión sublime, donde las fuerzas del bien y del mal se encuentran. Dios entonces dirige la palabra a Satanás, preguntando ¿de dónde viene? La respuesta del adversario es desconcertantemente simple: de rodear la tierra y pasear por ella. Una declaración que oculta intenciones más profundas y maliciosas. El diálogo que sigue entre Dios y Satanás es especialmente revelador. Dios, conociendo el corazón y la fidelidad de Job, presenta ante Satanás el ejemplo impecable de este hombre justo e íntegro que se aparta del mal. Job, hasta entonces un desconocido a los ojos de Satanás, es ahora el punto central de una discusión sobre la naturaleza de la fidelidad y la relación del hombre con lo divino. La pregunta que flota en el aire es si Job, despojado de sus muchas bendiciones, permanecerá fiel a su Dios. Hay una tensión palpable en este diálogo, ya que no refleja solo la vida de un hombre, sino también la lucha espiritual inherente a toda la creación. Satanás, con su típica audacia, propone que la devoción de Job se sostiene en su bienestar material y salud. El desafío lanzado es audaz: quitarle todo lo que tiene y observar si aún mantendrá su integridad y fe. Dios, confiando en la rectitud de Job, acepta el desafío. Sin embargo, establece límites claros para las acciones de Satanás, demostrando que incluso en las pruebas hay una mano soberana al control. Este diálogo establece el escenario para las pruebas subsecuentes de Job y revela un aspecto del carácter divino que permite el sufrimiento como medio para probar la verdadera lealtad y fe. A medida que profundizamos más en este escenario celestial, es crucial percibir que esta no es una escena de antagonismo convencional. El encuentro no es un espacio de fuerzas equivalentes, sino un escenario donde la grandeza de Dios y su confianza en Job son puestas a prueba frente al cinismo de Satanás. Este encuentro revela que, incluso en las alturas del cielo, el tema de la justicia, el sufrimiento y la fidelidad son centrales al drama humano. Las preguntas que emergen son profundas. ¿Cuál es el verdadero valor de la fe? ¿Cuál es la verdadera prueba de la devoción?
Así, al reflexionar sobre este escenario celestial y el diálogo que allí ocurre, somos invitados a ponderar sobre la valentía que se requiere para permanecer firme en la fe en medio de desafíos enormes. La historia nos lleva a considerar lo que significa ser verdaderamente fiel, incluso cuando somos despojados de todo lo que consideramos bendiciones. El ejemplo de Job no es solo una historia de sufrimiento, sino una ventana al gran diálogo entre fe y prueba que se desarrolla continuamente en nuestro propio mundo. La historia de Job es una de las reflexiones más provocativas y medidas sobre el sufrimiento humano descritas en las Escrituras. Job, un hombre considerado justo e íntegro, ve su vida volteada de cabeza cuando, inesperadamente, comienza a perder todo lo que poseía, sus bienes materiales, su salud e incluso a sus seres queridos. La narrativa, encontrada en el libro que lleva su nombre, desafía la simple ecuación de que las buenas acciones resultan en recompensas inmediatas. Lo que hace que esta historia sea particularmente intrigante es el hecho de que el propio sufrimiento de Job se origina de una especie de apuesta entre Dios y Satanás, donde este último cree que la fe de Job es solo superficial, sustentada por su confort y prosperidad. Mientras Job se enfrenta a pérdidas incalculables y existe en medio de dolores inimaginables, es visitado por amigos que intentan convencerlo de que debe haber alguna culpa oculta en su vida. Los diálogos entre Job y sus amigos forman un complejo tejido de argumentación sobre justicia divina y retribución moral. Sus amigos, creyendo ciegamente en la teología de la retribución, sugieren que Job debe haber hecho algo malo para merecer tal destino. Sin embargo, Job insiste en su inocencia, negándose a admitir una culpa que no existe, lo que nos lleva a cuestionar hasta qué punto la idea de justicia retributiva es válida, y si realmente podemos comprender los designios divinos en su totalidad. Más allá de la disputa filosófica sobre la justicia, lo que emerge en el libro de Job es el dilema emocional de un hombre en desesperación, en busca de respuestas que le escapan completamente. En su lucha interna, Job simboliza tantas otras voces humanas que claman por el porqué de los sufrimientos inexplicables en la vida, a menudo silenciadas o reprimidas por convenciones religiosas que evaden cuestionar la sabiduría divina. Esta historia nos recuerda que el sufrimiento es parte de la condición humana, algo que Your Wish is Your Command is being called the greatest success book of all time, with over 100,000 five-star reviews. I went from $5,000 on my bank account to $8 million. My income doubled. I was able to retire at the age of 31. It reveals the missing key to the law of attraction. Your Wish is Your Command is now available on Amazon. Search Your Wish is Your Command on Amazon to get your copy today. Que no distingue entre justos e injustos, sino que puede servir como un medio profundo para la reflexión sobre la fe y la resiliencia en lo divino, incluso en medio del dolor. La narrativa de Job nos obliga a enfrentar un paradoja. La fe puede permanecer intacta, incluso cuando todas las evidencias apuntan en sentido contrario. Job no recibió respuestas fáciles o consuelos inmediatos. De hecho, las respuestas que él y sus amigos esperaban quizás nunca llegaron, al menos no en la forma de esclarecimientos teológicos que explicaran los eventos devastadores de su vida. En cambio, Job experimenta una teofanía, un encuentro directo y arrollador con Dios, que le hace reconocer la vastedad y complejidad del universo, muy por encima del conocimiento humano. Este episodio nos impele a ponderar hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar los misterios de nuestra propia fe, en lugar de reducirlos a simples ecuaciones de causa y efecto. El libro de Job es, así, una invitación abierta a la reflexión
sobre cómo percibimos y reaccionamos ante el sufrimiento de los demás y nuestro propio sufrimiento. Es un recordatorio de que el viaje de la fe a menudo implica enfrentar dudas y mantener la confianza incluso cuando no hay respuestas claras a la vista. La experiencia de Job desafía creencias simplistas y nos anima a explorar una perspectiva más amplia, no solo para entender el sufrimiento en sí, sino para apreciar la profundidad y la fuerza de una fe que persiste incluso en medio de las mayores pruebas. Su historia nos inspira a buscar significado y fuerza, incluso en las sombras, sabiendo que a veces las respuestas a nuestras cuestiones más profundas no se nos revelan con la claridad que quisiéramos. El libro de Job es, sin duda, uno de los textos más fascinantes de la literatura bíblica. En él encontramos la poderosa historia de un hombre de carácter excepcional, cuya fe fue severamente probada. Es importante resaltar que, de acuerdo con las Escrituras, Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y que se apartaba del mal. Job 1:1. Esto ya nos da un vistazo de la persona que era antes del inicio de su monumental desafío. Su vida no era solo un reflejo de piedad en momentos de facilidad, sino también un testimonio de devoción genuina frente a las pruebas más intensas. Job no era un ser humano infalible, pero su sinceridad espiritual era incuestionable, lo que ya nos hace reflexionar sobre la profundidad de su fe y su compromiso inquebrantable con Dios. En la narrativa es posible observar que su carácter no era solo una fachada superficial. Cuando los vientos de las adversidades soplaron en su dirección, llevándose sus posesiones, salud e incluso a sus hijos, Job se mantuvo firme. Manifestó una resiliencia que no se basaba en circunstancias externas. Al perder todo lo que poseía, su primera reacción no fue de desesperación o ira, sino un acto de reverencia. Se levantó, rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza y, postrándose en la tierra, adoró. Job 1:20. Es notable cómo, incluso en medio del luto, reconoció la soberanía de Dios diciendo: «El Señor lo dio y el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. Job nos ofrece una perspectiva profunda sobre la esencia de la verdadera fe. Para él, la relación con Dios no estaba condicionada a bendiciones terrenales. Su confianza trascendía las circunstancias y su libro nos desafía a reflexionar sobre la calidad de nuestra propia fe. Cuando ocurren inevitables pruebas, muchas personas experimentan una crisis existencial, pero para Job, la tribulación se convirtió en un suelo fértil para una relación más profunda con el Creador. Cuestionó, sí, pero nunca dejó de buscar respuestas sinceras para su sufrimiento. La honestidad de Job con Dios es un recordatorio poderoso para nosotros de que dialogar con nuestro Creador, incluso cuando no entendemos sus caminos, es una parte legítima y saludable de la fe. Otro punto que merece ser destacado es la paciencia de Job. Este aspecto de su carácter fue fuertemente realzado a través de su perseverancia. Mientras su vida estaba rodeada de miseria y sus dolores eran incontables, Job perseveraba en su confianza en el propósito divino. Comprendía que había algo más allá de lo que sus ojos pueden ver. Esta paciencia paciente era la manifestación de su esperanza teológica en un Dios justo y amoroso, incluso cuando las apariencias temporales sugirieron lo contrario. La capacidad de Job de soportar tal aflicción sin maldecir a Dios revela una profundidad espiritual y emocional sorprendente. A través de la historia de Job, somos invitados a reevaluar nuestras concepciones sobre el sufrimiento y la fe. Tal
Ves, a través de esta historia podamos encontrar inspiración para fortalecer nuestro propio caminar espiritual, incluso cuando las nubes de adversidad oscurecen el horizonte. Job nos deja un legado valioso, la percepción de que, independientemente de las tempestades que enfrentamos, hay valor en mantenernos firmes en nuestra integridad, sustentados por una fe que no se limita a lo que es visible. Al verse despojado de todo, Job nos recuerda que, en el fondo, la verdadera fortaleza reside en un corazón que permanece fiel e inquebrantable ante las incertidumbres de la vida. La historia de Job, tal como se relata en el libro que lleva su nombre, es frecuentemente recordada por sus pruebas y sufrimientos. Sin embargo, también es igual de importante recordar el escenario de riqueza y abundancia que marcó su vida antes de las tribulaciones. Job era descrito como un hombre íntegro y temeroso de Dios, viviendo en la tierra de Uz. Entre sus posesiones estaban 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de poseer un gran número de siervos. Tal era su riqueza que, como se resalta en las Escrituras, Job era conocido como el más grande de todos los del Oriente. Más que un hombre de bienes, Job era un patriarca devoto y cuidadoso con su familia. Padre de 7 hijos y 3 hijas, vigilaba la espiritualidad de sus descendientes con una diligencia notable. Después de los momentos de fiesta y banquete que solían llevar a cabo, Job ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, temiendo que, en sus corazones, pudieran haber pecado o maldecido a Dios en secreto. Este hábito demuestra no solo su devoción, sino también su constante deseo de intercesión y protección divina para aquellos a quienes amaba. La riqueza de Job no se limitaba a los bienes materiales, sino que también abarcaba su reputación y carácter ejemplares. En una sociedad donde la prosperidad era a menudo vista como una confirmación de las bendiciones divinas, Job era respetado tanto por su fortuna como por su integridad. Actuaba con justicia en sus transacciones, mostrando compasión y apoyo en los necesitados. Esta dimensión de su vida resalta cómo poseer y carácter pueden converger para formar el legado de una persona a los ojos de su comunidad y fe. Sin embargo, una comprensión más profunda de la historia de Job nos invita a reflexionar sobre las complejidades del papel de las riquezas en la vida. Él no solo poseía abundancia en términos materiales, sino que entendía la efímera naturaleza de esta condición terrenal. Este equilibrio tal vez haya preparado su espíritu para los desafíos posteriores, manteniéndolo enraizado en la fe, incluso cuando todo lo que había sido dado fue arrebatado. Esta perspectiva nos lleva a considerar qué define verdaderamente la riqueza y cómo es gestionada espiritualmente. Observando su historia, se percibe que los valores y el comportamiento del propio Job se destacan como sus mayores tesoros. Esta conexión entre moralidad, fe y bienes materiales invita a una introspección continua en la lectura de su narrativa. En Job encontramos un ejemplo de cómo la riqueza, sea material o espiritual, debe ser administrada con intención y gratitud. Esto nos hace pensar sobre nuestras propias riquezas, tangibles o no, y cómo se alinean con nuestra vida diaria y creencias más profundas. La historia de Job es una de las más enigmáticas y poderosas de las Escrituras. Comienza con una imagen sorprendente del cielo, donde los hijos de Dios se presentan ante el Señor, y entre ellos viene Satanás. En esta asamblea celestial, según se describe en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, Dios pregunta a Satanás de dónde viene, y Satanás responde que ha andado por la tierra, observando a la humanidad. Aquí, el propio Dios menciona a Job, un hombre íntegro y temeroso de Dios, como un ejemplo de rectitud. La ironía está precisamente ahí,
Es Dios quien sugiere a Job al acusador, permitiendo así la prueba que seguirá, algo que nos hace reflexionar sobre los designios divinos. Al permitir que Satanás pruebe a Job, Dios establece un cerco alrededor del sufrimiento humano, que parece ser iluminado por una luz celestial. Job no es solo un individuo piadoso, él es la personificación de la fe en medio del desespero. La narrativa nos lleva a considerar preguntas complejas sobre la naturaleza del sufrimiento y la relación entre la fe y la adversidad. Aquí, el sufrimiento de Job no es solo una consecuencia de las acciones humanas o de las circunstancias terrenas, sino una permisión divina que desafía nuestra comprensión. Este contexto celestial corrobora la dualidad del bien y del mal, de lo visible y lo invisible, que permea la vida espiritual. El intercambio entre Dios y Satanás es un espejo que refleja la fragilidad y la resistencia del alma humana. Incluso ante la destrucción de sus bienes, sus hijos y su salud, Job mantiene su integridad y se resiste a maldecir a Dios. Esta resistencia de Job a ceder ante la desesperación nos lleva a una profunda meditación sobre nuestra propia capacidad de mantener la fe en medio de las tempestades de la vida. Es intrigante pensar que, mientras el dolor de Job era vivido en la tierra, en el cielo estaba siendo observado bajo la lente de la justicia divina como parte de un misterio mayor que se desplegaba. Esta historia provoca una reflexión sobre el papel del sufrimiento en la vida de un creyente. Si incluso Job, cuya justicia era innegable, se encontró a merced de fuerzas que escapan a nuestro control, ¿cómo podemos nosotros, en nuestra fragilidad, reaccionar ante el sufrimiento y el dolor? Job nos enseña que, aunque no entendamos los propósitos divinos, nuestra fe no necesita ser tambaleada. Dios no solo permite la prueba, sino que está presente durante todo el proceso, observando y esperando el desenlace de la fe de Job, reafirmando que la presencia divina nunca falta. Al sumergirnos en la narrativa de Job, tenemos la oportunidad de explorar nuestra propia jornada de fe a la luz de la sabiduría divina. Al igual que Job, podemos encontrarnos en situaciones en las que el sufrimiento parece probar hasta nuestro límite. Sin embargo, al analizar la permisión divina para esta prueba, la historia de Job nos invita a ver más allá del momento presente, a comprender que nuestro sufrimiento puede tener un propósito más elevado. Para muchos, esto puede sonar como un llamado para reevaluar sus propias creencias y desafíos, en un diálogo constante con lo inexplicable. La epopeya del sufrimiento de Job comienza de manera abrupta, casi como si el destino estuviera aguardando el momento exacto para lanzar sobre él una serie de eventos devastadores. En la narrativa del libro de Job encontramos una descripción clara y directa de lo que siguió después del encuentro celestial mencionado en los primeros capítulos. Job, capítulos 1 y 2. Es en este escenario que aprendemos sobre las primeras calamidades que afectan a Job, en lo que sería solo la primera noche de su larga colección de infortunios. Un mensajero apresurado trae la noticia de que los bueyes y las asnas fueron robados y los siervos fueron muertos. Apenas termina de relatar la tragedia, otro trae la noticia de que el fuego de Dios cayó del cielo, consumiendo las ovejas y más siervos. Como si el sufrimiento ya no fuera suficiente, dos más llegan, cada uno con noticias aún más terribles. Los caldeos habían llevado los camellos y trágicamente un viento poderoso había derribado la casa donde sus hijos estaban juntos, matando a todos. Cada uno de estos episodios parece asestar un golpe más profundo a Job, no solo atacando sus posesiones materiales, sino alcanzando el núcleo mismo de su existencia a través de la pérdida de sus hijos. El impacto emocional,
de esta serie de desastres es colosal. Job no solo sufre el dolor de la pérdida de bienes y personas queridas, sino que enfrenta una realidad que desafía su comprensión del orden y justicia divinas. Es un hombre cuyo mundo se desmoronó en cuestión de momentos, y es intrigante reflexionar sobre cómo procesa cada nueva noticia. En medio del caos, Job mantiene una sorprendente dignidad, rindiéndose inmediatamente a la oración y la reverencia, reconociendo que el Señor dio y el Señor quitó, pero sin jamás atribuir a Dios ninguna falta. La narrativa bíblica, al describir estas tragedias secuenciales, no se centra en los detalles técnicos de los eventos, sino en el profundo impacto que estos tienen sobre Job. Las palabras pesadas de los mensajeros llevan consigo la poesía oscura del sufrimiento humano y la fragilidad de la vida. Estas primeras calamidades funcionan casi como un preludio a lo que sería un complejo viaje personal de fe y cuestionamientos. No es meramente la pérdida material la que define el sufrimiento de Job, sino el abrumador silencio que se sigue y la espera de respuestas que parecen nunca llegar. Job, un hombre anteriormente rico en posesiones y familia, se encuentra ahora en una tierra arrasada. Sus lágrimas, posiblemente reflejando nubes de polvo de la destrucción a su alrededor, se convierten en un símbolo poderoso de la tristeza humana. A pesar de esto, la historia de su reacción inicial es una lección de resiliencia. No se oye de sus labios una confesión de desespero absoluto. En cambio, emerge un acto de profunda adoración. Él rasga sus vestiduras en simbolismo de su luto, pero su corazón aún encuentra fuerzas para adorar, en una demostración impresionante de fe en tiempos de incertidumbre. Cada aspecto de estas primeras calamidades que abate a Job abre un camino para discusiones y reflexiones más profundas. Hay una riqueza de cuestiones a explorar sobre el significado del sufrimiento, el papel de lo divino en la experiencia humana y la resiliencia necesaria para enfrentar las adversidades. Es en medio de estas desventuras donde se despliega una de las narrativas más poderosas de redención y fe, levantando preguntas eternas sobre nuestro lugar en el cosmos y la esencia de nuestra creencia. La jornada de Job apenas comenzaba, y cada paso subsecuente en este camino sería una prueba de la complejidad de la existencia humana ante lo divino. La historia de Job es una de las narrativas más complejas y emocionantes del Antiguo Testamento, destacando el carácter y la fe de un hombre ante pérdidas inimaginables. Según el libro de Job, después de sufrir la pérdida de sus bienes, hijos y salud, Job reacciona inicialmente con una notable serenidad y resignación. Al recibir la noticia de la muerte de sus hijos y la destrucción de sus posesiones, Job rasga sus vestiduras en señal de luto y se postra en adoración, afirmando: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. Esta respuesta inicial, impregnada de humildad y aceptación, refleja la increíble profundidad de su fe, incluso ante calamidades que habrían destruido la fe de muchos. El silencio es un aspecto importante de la respuesta de Job tras sus pérdidas. Durante un largo periodo, no pronuncia una palabra, permitiendo que el peso de sus tragedias se asiente sobre él. Este tiempo de silencio puede interpretarse como un espacio para el asombro y la contemplación, donde las emociones se sienten en su plenitud antes de ser expresadas. Este momento notable nos recuerda que, a veces, la quietud puede ser una poderosa expresión de dolor y reflexión. Al acoger el silencio, Job se sumerge en una profunda introspección, permitiéndose pensar y sentir antes de reaccionar. Sin embargo, este silencio se rompe eventualmente, cuando Job
comienza a verbalizar su angustia. Cuando, al fin, él habla, sus lamentos y cuestionamientos no son susurros, sino gritos vehementes, reflejando su dolor crudo y su confusión ante el sufrimiento inexplicable. Job no oculta sus fragilidades y dudas, demostrando que su fe no es inmune al dolor y la interpelación. Sus discursos subsecuentes están cargados de emoción, en los que desahoga sobre la injusticia y cuestiona por qué se le castiga tan severamente. En esta vulnerabilidad encontramos una admirable valentía, la valentía de expresar dudas y buscar respuestas, incluso cuando parecen inaccesibles. La relación entre Job y sus amigos en medio de su sufrimiento también sirve como un reflejo de cómo a menudo somos confrontados por el sufrimiento ajeno. Ellos vienen a consolar a Job, pero pronto se convierten en críticos, cuestionando su integridad y sugiriendo que sus tragedias son el resultado de algún pecado oculto. Este diálogo deja traslucir la impaciencia e incomprensión humana ante el sufrimiento inexplicable. Sin embargo, Job se mantiene firme en su inocencia, negándose a aceptar que sus desgracias son merecidas. Esta seguridad en su integridad es a la vez una afirmación de fe y una resistencia contra las interpretaciones simplistas de la justicia divina. A medida que avanza la narrativa de Job, el corazón y la motivación de este hombre fiel emergen con mayor claridad. Su respuesta inicial a las pérdidas demuestra un equilibrio complejo entre el dolor emocional y la fe espiritual. La profundidad con la que enfrenta sus miserias no solo resuena a lo largo de los tiempos como una demostración impresionante de resiliencia, sino que también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de encontrar propósito y significado en medio del caos. El sufrimiento de Job no es solo una prueba personal, sino un viaje colectivo reflejado en la humanidad, una narrativa llena de elementos que nos invitan a examinar cómo lidiamos con los desafíos y cómo, en última instancia, encontramos esperanza en la adversidad. La segunda prueba a la que Job es sometido es bastante perturbadora y se narra en el libro de Job, capítulo 2, versículos 1 al 10. Después de perder sus posesiones, hijos e hijas, Satanás argumenta que Job sigue íntegro por mantener su salud intacta. Con la permisión de Dios, Job es entonces acometido por una terrible aflicción física, una enfermedad que provoca llagas dolorosas desde la planta de los pies hasta la cabeza. Los dolores no eran solo físicos, sino que sacaban a la luz la fragilidad humana ante el sufrimiento, exacerbando su miseria ya extrema. En medio de este punto de tensión, la figura de Job emerge con aún más fuerza y resiliencia. Imaginemos la escena con más detalles. La casa de Job, ya vaciada del calor humano de sus hijos, vuelve a ser un escenario de sufrimiento. Su cuerpo cubierto de llagas es un signo vivo y gritante de su calamidad. Confuso y desilusionado, Job se sienta entre las cenizas, usando un trozo de cerámica rota para rascarse, tratando de aliviar el dolor constante de sus heridas. Las llagas no solo perturban su carne, sino también su alma, mientras enfrenta una nueva capa de prueba. Es una imagen poderosa de lo que puede significar estar en la cima del sufrimiento. El sufrimiento de Job no se enfrenta en soledad o silencio. Su esposa, que también vive la dolorosa pérdida de sus hijos y la desolación de la casa, es tomada por un profundo desespero al ver a su marido en esa condición. En una atmósfera tensa, ella cuestiona la insistente integridad de Job ante tanta desgracia y sugiere que maldiga a Dios y ponga fin a su sufrimiento. Aunque sus palabras revelan la profundidad de su dolor, Job mantiene una postura de resignación y fe, negándose a seguir el consejo de su esposa.
La interacción entre ellos está llena de significados sobre el luto y la respuesta humana al sufrimiento. La postura de Job ante esta terrible prueba refleja un profundo paradoja. Incluso en medio del dolor abrumador y la indignación que naturalmente surgen, Job mantiene su lealtad a Dios. Él descubre en su fe inquebrantable la fortaleza para enfrentar lo inexplicable. Su respuesta al sufrimiento plantea importantes preguntas aún hoy. ¿Cómo encontrar significado en medio del sufrimiento desproporcionado y dónde buscar consuelo cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor? Esta profundidad espiritual que alcanza Job es una lección trascendental sobre resiliencia y esperanza. La segunda prueba de Job no termina con una solución mágica o una intervención milagrosa que lo libere de su carga inmediatamente. En lugar de eso, la narrativa ahonda aún más en el aspecto humano de lidiar con el dolor y el misterio de la fe en medio del sufrimiento. Job, con su notable paciencia y resistencia, se convierte en un símbolo de perseverancia. La historia no solo nos hace reflexionar sobre los tiempos difíciles que todos enfrentamos en nuestras propias vidas, sino que también nos desafía a considerar cómo lidiamos con la adversidad, especialmente cuando parece que incluso el cielo está en nuestra contra. La historia de Job, presente en el libro de Job de la Biblia, es una narrativa rica en desafíos e introspecciones humanas, especialmente cuando observamos la figura de su esposa. La reacción de ella ante el sufrimiento que se abatió sobre su familia revela capas profundas de emociones y perspectivas. Cuando Job pierde sus bienes, sus hijos y su salud, la esposa de Job, consumida por el desespero y la angustia, expresa su escepticismo y descontento al decir: «¿Aún conservas tu integridad?», maldice a Dios y muere. Job, capítulo 2, versículo 9. Esta frase, aparentemente dura, ecoa el clamor de alguien que está saturado de dolor e incapaz de ver una luz en medio de las tinieblas. A pesar de que sus palabras suenan como un ultimátum, revelan a un ser humano en su forma más vulnerable. La esposa de Job se encuentra en un escenario donde todo lo que conocía y amaba se desmoronó en cuestión de momentos. Lo que ella expresa es menos una crítica directa a la fe de Job y más un reflejo de la complejidad de lidiar con un sufrimiento aplastante. Su comentario puede ser interpretado como un intento desesperado de comprender lo que parecía incomprensible y un impulso de buscar algún tipo de resolución, por drástica que pueda ser. La reacción de la esposa de Job ha sido frecuentemente analizada como una demostración de una fe vacilante, pero es importante recordar el contexto de adversidad extrema. Ella fue testigo de la caída de su mundo y, como muchos podrían hacerlo ante la tragedia, buscó entender de una manera práctica cómo continuar. También es una invitación a nuestro entendimiento como espectadores de que a veces la fe es puesta a prueba hasta sus límites y que la fragilidad humana es parte intrínseca de este viaje. Esta realidad puede provocar una reflexión sobre cómo cada uno de nosotros reacciona ante las adversidades. Mientras Job se mantuvo firme en su integridad, su esposa traducía la voluminosa ola de dudas y frustraciones que muchos sienten pero no expresan. Esta dualidad en la reacción humana nos permite abrir un diálogo sobre la forma en que interpretamos el sufrimiento y la resiliencia, y hasta dónde somos moldeados por estas experiencias. La historia de Job nos invita a reflexionar sobre las nuances del sufrimiento, no solo del protagonista, sino también de aquellos a su alrededor. A veces, las palabras más duras provienen de un lugar de inmenso dolor e incomprensión. Al contemplar la respuesta de la esposa de Job, se nos recuerda que la lucha con la fe y la integridad no es un camino solitario. Todos enfrentamos nuestros momentos de duda,
y a través de ellos podemos encontrar una nueva comprensión de nuestros valores y creencias. En la narrativa del libro de Job hay un pasaje intrigante en el que sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo en medio de su intensa aflicción. Sin embargo, en lugar de alivio, lo que Job experimenta es una serie de discursos que alternan entre la tentativa de confort y el juicio severo. Según el libro de Job, capítulo 4, el enfoque inicial de Elifaz intenta animar a Job a reconsiderar su situación, sugiriendo que su sufrimiento puede ser consecuencia de algún error personal. Tal perspectiva abre un diálogo complejo, en el que la presencia de amigos debería ser fuente de apoyo, pero se transforma en un espejo de lo que muchos enfrentan: la dificultad de encontrar empatía genuina en momentos de tribulación. Los amigos de Job, cada uno a su modo, representan diferentes ángulos de una misma lógica que permeaba el pensamiento de la época: la teología de la retribución. Esta visión sostiene que los actos justos conducen a bendiciones, mientras que el pecado invariablemente lleva a la punición. Sin embargo, la historia de Job desafía esta premisa con su realidad. Mientras sus amigos intentan encontrar un pecado oculto para justificar su sufrimiento, Job se mantiene firme en su integridad. Esta tensión entre la creencia popular y la experiencia real de Job nos hace reflexionar sobre cómo, a menudo, el ser humano anhela explicaciones racionales para el misterio del sufrimiento, cuando, en realidad, la vida no siempre ofrece respuestas simples. A medida que los diálogos progresan, se percibe una creciente falta de conexión entre Job y sus amigos. Bildad cree que si Job fuera puro e íntegro, Dios restauraría rápidamente su situación. Esta visión simplista no toma en consideración la esencia de la relación de Job con Dios, que va más allá de recompensas o castigos terrenales. Es una relación de fe que sigue manteniéndose firme a pesar de las adversidades. Este contraste es un poderoso recordatorio de la importancia del amor y la lealtad en nuestra caminata espiritual, incluso cuando las respuestas parecen elusivas y la esperanza parece distante. Zofar, el más joven de los amigos, no duda en expresar su frustración con Job. Él interpreta la insistencia de Job en su inocencia como arrogancia e ignorancia. A través de sus palabras duras, Zofar anima a Job a arrepentirse, esperando que así pueda recuperar la gracia divina. Este punto en el diálogo refleja una comprensión superficial del sufrimiento que ignora el misterio y la profundidad del dolor humano. Realmente es en los momentos de mayor dificultad cuando el apoyo genuino se hace crucial, no para encontrar culpables, sino para ofrecer presencia y compasión. Finalmente, el dilema que enfrenta Job con sus amigos nos invita a considerar nuestras propias respuestas ante el sufrimiento ajeno. ¿Acaso somos, a veces, rápidos en juzgar, ansiosos por encontrar explicaciones en lugar de simplemente compartir el peso? La historia deja claro que, mientras Job busca respuestas divinas, sus amigos se convierten en el reflejo de nuestras propias limitaciones humanas ante lo inexplicable. Así, la narrativa nos desafía a ser presentes de manera más compasiva, a escuchar más que hablar y a abrazar el misterio de la fe por encima de las certezas simplistas. En el corazón del libro de Job encontramos un diálogo complejo entre el sufridor Job y sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Este trío representa un papel crucial en la narrativa, intentando explicar el origen del sufrimiento de Job a través de sus propias lentes limitadas y tradicionales de la justicia divina.
Elifaz, partiendo de una perspectiva más mística, sugiere que el sufrimiento de Job solo puede ser resultado de un pecado oculto, basado en la creencia de que Dios siempre recompensa a los justos y castiga a los impíos. Afirma que ningún hombre puede ser justo delante de Dios, insinuando que Job debe haber fallado en algún aspecto importante. Job 4, 7, 8. Esta visión, aunque teológica, ignora la complejidad y profundidad de la relación individual con lo divino. Bildad, por otro lado, adopta un enfoque más austero y legalista. Argumenta que la justicia de Dios es inmutable y supone lógicamente que, si los hijos de Job murieron, fue como consecuencia directa de sus pecados. En sus discursos, refuerza la necesidad de arrepentimiento por parte de Job, para que la ruina se transforme nuevamente en bendición. El punto de vista de Bildad refleja una visión simplista y rígida de la retribución divina, incapaz de percibir que sufrimiento y virtud pueden coexistir en un mismo individuo de manera independiente. Zophar, completando el trío, trae la acusación más directa de todas. Su análisis es menos compasivo y más impetuoso, reflejando una impaciencia con lo que él percibe como lamentaciones interminables e infundadas de Job. Zophar cree que Job habla demasiado sobre su inocencia, y con esto intenta convencer a Job de admitir su fallo y someterse a la misericordia divina. El punto ciego de Zophar es no considerar que el sufrimiento de un hombre puede trascender la comprensión humana de culpa y merecimiento, algo que la historia de Job ilustra de manera punzante. Lo que los amigos de Job no logran contemplar es que el sufrimiento puede tener una dimensión celestial y un propósito mayor, algo que no siempre es evidente de inmediato a los ojos humanos. Sus acusaciones están basadas en la creencia de que el mundo es justo y lineal, un reflejo directo del comportamiento de cada uno. Sin embargo, el caso de Job revela la falacia de esta visión inalterada y la necesidad de reconocer las limitaciones humanas en comprender lo divino. De hecho, la narrativa de Job nos muestra que no siempre el sufrimiento es en respuesta a actos inmorales o falta de fe. La acusación de culpa y pecado por parte de los amigos de Job nos invita a explorar los límites de la comprensión humana, acerca del sufrimiento y de la justicia divina. La historia nos desafía a considerar que quizás ni todo lo que enfrentamos en esta vida puede ser explicado por fórmulas simplistas de causa y consecuencia. Los llamados y suposiciones de sus amigos revelan no solo sus fallas en comprender el extraordinario caminar de Job, sino también nos recuerdan nuestra propia tendencia a juzgar superficialmente aquello que es más ponderoso y profundo de lo que podemos imaginar. Es un llamado a ver más allá de las apariencias y considerar la complejidad de la vida y de la relación con lo divino. La historia de Job es un relato profundo de sufrimiento y resiliencia espiritual narrado en el Antiguo Testamento, más específicamente en el libro de Job. En este libro encontramos un hombre justo e íntegro, admirado por su devoción a Dios, pero también objeto de una gran prueba. El sufrimiento de Job comienza con una serie de calamidades que destruyen sus posesiones, su familia y su salud. A pesar de que su vida se convierte en un verdadero caos, busca comprender las razones divinas detrás de su sufrimiento. Inicialmente, Job acepta lo que le está sucediendo con resignación, pero a medida que su dolor se profundiza, clama por respuestas divinas, entrando en un intenso diálogo con su fe y creencias. La defensa de Job no se manifiesta como una rebeldía contra Dios, sino como una búsqueda sincera de esclarecimiento.
A lo largo de su diálogo con los amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, cada uno de ellos intenta convencerlo de que su sufrimiento es consecuencia de algún pecado oculto. Sin embargo, Job se mantiene firme, insistiendo en su inocencia y creyendo que hay algo más profundo en juego. Esta búsqueda de justicia y verdad coloca a Job en un camino único, donde no acepta explicaciones simplistas para su infortunio. El clamor de Job por respuestas no es solo una demanda de justicia, sino una búsqueda de un entendimiento más profundo de la naturaleza divina. En su angustia, Job desea tener una audiencia directa con Dios, creyendo que se le puede conceder una explicación. Este deseo transforma a Job en una figura compleja, un hombre que no teme cuestionar el orden de las cosas, incluso a costa del sufrimiento. La perseverancia de Job en su búsqueda de respuestas resuena con la experiencia humana de buscar significado en medio de los vaivenes de la vida. A pesar de los consejos de sus amigos, que interpretan sus aflicciones como una forma de castigo divino, Job continúa explorando la profundidad de su relación con Dios. No acepta ser tildado de pecador sin pruebas. Por el contrario, Job está decidido a desafiar la noción convencional de retribución divina que sus amigos presentan. Este enfrentamiento revela la profundidad de su carácter y la complejidad de la relación entre el hombre y lo divino, demostrando que no siempre el sufrimiento es un reflejo directo de las acciones humanas. La respuesta divina finalmente llega, pero no en los términos que Job había imaginado. Dios habla a Job desde un torbellino, presentándole una serie de preguntas retóricas que destacan la vasta diferencia entre la sabiduría divina y la capacidad humana de comprensión. Esta revelación no trae las respuestas exactas que Job buscaba, pero ofrece una perspectiva más amplia. Al confrontar las limitaciones del entendimiento humano frente a la grandeza del Creador, Job encuentra paradójicamente un tipo de paz. Se da cuenta de que no todo sufrimiento se puede entender en los estrechos términos de la razón humana y que la verdadera sabiduría radica en reconocer la soberanía y las profundidades insondables de lo divino. En el libro de Job, capítulos 32 a 37, encontramos el discurso de Eliú, que ofrece una perspectiva innovadora sobre el sufrimiento. Eliú, hasta ahora en silencio, surge con una perspectiva que no puede ser ignorada. Comienza a hablar cuando los amigos mayores fallan en justificar el sufrimiento de Job, trayendo consigo no solo una nueva voz, sino una nueva manera de interpretar el propósito de las pruebas. A través de sus palabras, sugiere que el sufrimiento puede no ser simplemente el resultado del pecado, sino una herramienta utilizada por Dios para enseñar y refinar a los seres humanos. Este enfoque, diferente al de los otros amigos de Job, que insistían en la culpa directa como razón del sufrimiento, establece un trasfondo para profundas reflexiones sobre la naturaleza de nuestra relación con lo divino. Eliú argumenta que Dios utiliza el sufrimiento como una forma de comunicar su voluntad y desarrollar características como la paciencia y la humildad en sus seguidores. Esta interpretación se asemeja a una educación celestial, donde las adversidades son las lecciones que moldean el carácter y traen la verdadera sabiduría. Eliú provoca una reflexión sobre cómo, a menudo, las dificultades que enfrentamos pueden enseñarnos lecciones valiosas que quizás nunca habríamos aprendido en tiempos de prosperidad. Nos invita a ver las pruebas no como castigos, sino como una manera de percibir la grandeza y los misterios de Dios, que opera en nuestras vidas de formas que no siempre son comprensibles de inmediato. Además, Eliú destaca que la justicia de Dios debe ser reconocida incluso cuando no la comprendemos del todo,
desafía la visión predominante de causa y efecto, insistiendo en que el destino no siempre es una simple recompensa o castigo por las acciones individuales. Eliú trae a la luz la idea de que el entendimiento humano es limitado y no puede captar la totalidad de los caminos divinos. Sus palabras rescatan la enseñanza de que mientras buscamos justicia y comprensión, también debemos cultivar la confianza en un Dios que, siendo justo y misericordioso, actúa siempre para el bien último de sus creyentes. El discurso de Eliú nos instiga a ser receptivos a las lecciones ocultas en las dificultades, promoviendo una relación más profunda con lo divino. En lugar de buscar respuestas simplistas, nos anima a ver el sufrimiento como una parte integral de la trayectoria de fe. A través de este prisma, el dolor adquiere un nuevo significado, mostrándose como una oportunidad para el crecimiento espiritual y la aproximación a Dios. Este enfoque invita a los espectadores a reflexionar sobre sus experiencias personales de lucha y entender cómo pueden revelar nuevas dimensiones del cuidado divino en sus vidas. A medida que avanzamos en nuestro análisis, nos damos cuenta de que Eliú ofrece mucho más que una crítica a las palabras de los otros amigos. Presenta una propuesta de esperanza y renovación de la fe en tiempos de sufrimiento. Sus palabras reverberan como un llamado a ver más allá del inmediatismo del sufrimiento humano. En este punto de la narrativa, somos llevados a considerar cómo esta perspectiva puede aplicarse en nuestra propia jornada, a menudo marcada por las inevitables pruebas de la vida. Al adoptar esta visión, encontramos no solo consuelo, sino una motivación poderosa para perseverar, reconociendo que, incluso de los momentos más oscuros, pueden surgir lecciones que transforman y ennoblecen nuestro espíritu. En el libro de Job encontramos una de las escenas más impresionantes de la literatura bíblica. En medio del devastador sufrimiento que enfrenta Job, un torbellino surge, y es del centro de este torbellino que la voz de Dios se hace oír. Esta aparición divina no es solo literal, simboliza la inmensidad y el misterio de la naturaleza divina, expresando la complejidad que está más allá de la comprensión humana. En Job, capítulo 38, versículo 1, Dios inicia un monólogo que no responde directamente a los cuestionamientos de Job, sino que, por el contrario, amplía su percepción del mundo. Es como si la presencia de Dios en el torbellino nos recordara la fuerza y la inescrutabilidad del Creador, resaltando la pequeñez humana ante el cosmos. La grandeza de Dios, revelada a través del torbellino, desafía nuestra comprensión limitada y nos invita a considerar un universo donde el orden divino va mucho más allá de los asuntos cotidianos. La narrativa enfatiza la diferencia entre la sabiduría divina y nuestra perspectiva terrenal y limitada. A lo largo del discurso, Dios destaca las maravillas de la creación, como las estrellas, las constelaciones y los misterios de la naturaleza. Esto no es solo un recordatorio del control divino sobre todas las cosas, sino también un llamado a que reconozcamos que hay propósitos mayores que quizás nunca entendamos completamente. Una de las mensajes más fuertes de este encuentro es la reafirmación de la humildad. Ante el incontestable poder de Dios, Job percibe cuán limitado es su entendimiento del mundo. Esto es algo que resuena en nosotros incluso hoy en día. ¿Cuántas veces nos sentimos en control solo para ser sorprendidos por fuerzas más allá de nuestra comprensión? Dios, al manifestarse de esta manera, redefine la perspectiva humana, no con respuestas claras, sino con una invitación a confiar en su plan mayor y a aceptar nuestro lugar en el universo. Mientras Job escucha las palabras de Dios, hay una transformación silenciosa que ocurre dentro de él.
Es un movimiento de la desesperanza a la aceptación, un cambio catalizado por la toma de conciencia del inmenso amor y la soberanía divina. Esta experiencia es una invitación a la reflexión sobre cómo muchas veces nosotros también caemos en la trampa de poner límites a nuestra fe, de restringir lo que Dios puede hacer en nuestras vidas basados en la creencia de que todo debe revelarse para nosotros de inmediato. Y Job aprende la importancia de confiar en Dios, no por el entendimiento de las situaciones, sino por la percepción de que Él está presente en todos los momentos. Así, la voz de Dios en medio del torbellino no es solo una reprimenda, sino una demostración de la conexión íntima y compasiva entre el Creador y la creación. Al final, aunque Job no tuvo sus preguntas respondidas directamente, recibió algo quizás más valioso, una visión ampliada y reverente de la grandeza de Dios. Este reconocimiento no solo transforma a Job, sino que también nos desafía a hacer lo mismo en nuestras propias jornadas espirituales, buscando ver la mano de Dios en medio de las tormentas de nuestra vida. En el libro de Job, capítulos 38 a 42, encontramos la impresionante respuesta de Dios a Job, que desafía la mente humana tanto por las preguntas planteadas como por las características exponenciales de su sabiduría. Ante el Creador, Job percibe cuán limitado es su entendimiento sobre la realidad y la grandiosidad del universo. Dios no le da respuestas directas sobre el porqué de sus sufrimientos, pero al mostrar las maravillas y complejidades de la creación, lleva a Job a una nueva comprensión de que él, un simple mortal, no puede entender la totalidad de los planes divinos. Es en este momento de verdadera epifanía que Job reconoce la soberanía y sabiduría de Dios, admitiendo: bien sé yo que todo puedes, y ninguno de tus pensamientos puede ser impedido. Job 42:2. La experiencia de Job acaba por revelar un reconocimiento sincero y humilde ante una fuerza mucho mayor de lo que cualquier ser humano puede concebir. En medio de pérdidas y dolores inimaginables, Job aprendió que la confianza en Dios no necesita estar anclada en la comprensión total de sus planes. Hay una transformación en el corazón de Job. En lugar de cuestionar la justicia de Dios, entrega su confianza sin cuestionamientos. Esta transformación interna evidencia una especie de liberación de las preguntas frenéticas y la necesidad de control hacia una aceptación que trasciende el entendimiento humano. De cierta manera, la entrega de Job sugiere un descanso en saber que su vida está bajo el cuidado de un Creador infinitamente sabio. El diálogo final entre Job y Dios refleja un encuentro de reverencia y vulnerabilidad. Mientras Job, inicialmente, intentaba debatir la justicia divina basándose en su integridad personal, ahora reconoce que es incapaz de entender la totalidad de la realidad divina. Se da cuenta de que sus limitaciones humanas son como granos de arena comparados a la vastedad de la sabiduría de Dios. Esta percepción no extermina los sufrimientos, sino que los recontextualiza, uniendo la experiencia humana a una fe más madura que encuentra consuelo no en las respuestas, sino en los misterios que ilustran la grandeza divina. La jornada de Job se transforma en un punto de transición donde duda y confianza coexisten. Este reconocimiento de la soberanía de Dios también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia comprensión de autoridad y dependencia. ¿Cuántas veces nos sentimos compelidos a comprender cada detalle de nuestro sufrimiento, cuando, en realidad, quizás deberíamos buscar una confianza plena en la sabiduría de algo mayor? En el caso de Job, aprender a vivir con preguntas no respondidas es el cimiento de su existencia, ya que él no solo sobrevivió, sino que emergió con un espíritu robustecido por una nueva perspectiva.
La jornada nos desafía a adorar y confiar, aún en la oscuridad. Job representa la lucha humana con la condición inevitable de sufrir, pero también la oportunidad de trascenderlo a través de la fe y la confianza en Dios. Su historia nos recuerda que la verdadera sabiduría no reside en buscar controlar o entender todo, sino en descansar en la soberanía divina, reconociendo que hay belleza y propósito incluso en las cosas que no podemos descifrar. Al igual que Job, quizás podamos encontrar consuelo al darnos cuenta de que, incluso en medio de los vientos de la adversidad, existe una mano sabia dirigiendo la orquesta del universo. Después de haber pasado por un ciclo intenso de pruebas, sufrimiento y cuestionamientos, Job experimenta un giro impresionante en su vida, descrito en el libro de Job, capítulo 42. El relato de las Escrituras revela que, después de orar por sus amigos, el Señor cambió la suerte de Job y le restituyó el doble de todo lo que poseía antes. Este notable cambio marca no solo el regreso de la prosperidad, sino también la propuesta de una profunda restauración espiritual y emocional. A través de este acto de restauración, se despierta un panorama de gracia y redención, evidenciando no solo una recompensa material, sino una renovación del corazón y del espíritu de Job, reforzando un nuevo comienzo tras la turbulencia vivida. El proceso de restauración de Job no fue únicamente una cuestión material, recuperó la paz y una claridad de espíritu renovada. En un contexto en que sus amigos y familiares vuelven a buscarlo, vemos un ejemplo vivo de perdón y reconciliación. Personas que antes lo despreciaban o dudaban de su integridad, ahora traen regalos como señal de respeto y reconocimiento. Esta reaproximación social simboliza no solo el retorno de su honra, sino también demuestra cómo la redención divina puede rehacer lazos, profundizando relaciones que se hallaban desgastadas. La conciencia de que, incluso tras la mayor adversidad, hay un camino de regreso es un poderoso mensaje de esperanza. En medio de tanto sufrimiento y pérdida, Job recibe bendiciones multiplicadas, incluidos nuevos hijos y una vida larga y próspera. La narrativa bíblica dice que vio incluso la cuarta generación de sus descendientes, una bendición particularmente significativa en la cultura de la época, donde ver a los hijos de los hijos era una bendición rara y reverenciada. Cada uno de estos aspectos no es solo un incremento en su comodidad terrenal, sino una revalidación de su papel e importancia dentro de su comunidad y familia. La vida de Job, así, se convierte en un testimonio vivo de que la justicia divina puede tardar, pero es inequívoca y plena cuando llega, trayendo a la memoria la creencia de que el sufrimiento, cuando es acogido con fe y paciencia, es seguido de redención. El renacimiento de Job también refleja un mensaje de resiliencia y aprendizaje. El sufrimiento que enfrentó le permitió un entendimiento más profundo de la divinidad y de su propia humanidad, proporcionando una vida de sabiduría. Esta renovada percepción del mundo garantizó a Job no solo tranquilidad, sino un profundo sentimiento de paz interior y gratitud. A medida que Job recupera su salud y bienes, también redescubre el valor de la humildad y de aceptar la voluntad divina. El camino recorrido por él se convierte en una metáfora poderosa sobre la capacidad humana de superar y prosperar ante las adversidades. Por lo tanto, la historia renovada de Job es una lección eterna de esperanza y restauración. Al levantarse de las cenizas del sufrimiento, Job se convierte en un símbolo universal de la capacidad espiritual de renovación que reside en cada ser humano. Nos recuerda que, por más oscura que parezca la noche, la aurora de la redención siempre está
al acecho, lista para transformar el dolor en crecimiento y la desesperación en nuevas oportunidades. Las experiencias de Job nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias jornadas de dolor y redención, inspirándonos a enfrentar los desafíos con valentía y con el corazón abierto a las inesperadas bendiciones que pueden surgir en el camino. La historia de Job es uno de los relatos más conmovedores del Antiguo Testamento, encontrado en el libro de Job. Este relato no solo desafía al lector a considerar las profundidades del sufrimiento humano, sino que también revela poderosas lecciones de vida a través de la fe, la perseverancia y la esperanza. Job, un hombre íntegro y temeroso de Dios, enfrentó adversidades inimaginables, perdiendo sus bienes, hijos y salud. Sin embargo, su fe se mantuvo firme y su diálogo sincero con Dios destaca la importancia de una confianza inquebrantable en el Creador, incluso en los momentos más oscuros. Esta perseverancia en medio de la adversidad nos enseña que la verdadera fe no está condicionada a las circunstancias, sino en la relación personal y auténtica con Dios. Al lidiar con infortunios, la resiliencia de Job ilumina el camino para entender el poder de la perseverancia. A pesar de las pérdidas y el aplastante sufrimiento, continúa buscando respuestas, mostrando que incluso en el dolor hay espacio para el diálogo con Dios. Este aspecto de su vida sugiere que el cuestionamiento no es una falta de fe, sino una parte natural de la relación humana con lo divino. Job no encontró respuestas fáciles, pero su jornada apunta a la importancia de permanecer firme, incluso cuando las respuestas no son inmediatamente claras. Perseverar en medio de las tribulaciones es un mensaje universal que resuena a través de los tiempos. La esperanza es otra lección fundamental derivada de la narrativa de Job. Su historia nos llama a darnos cuenta de que, incluso en medio del caos, hay una promesa de restauración y renovación. El sufrimiento de Job no termina en desesperación. Por el contrario, culmina en un giro espiritual y material en su vida. Este giro no es solo una recompensa por su fe, sino que también representa la fidelidad continua de Dios hacia aquellos que son fieles. Esta esperanza no se basa en soluciones inmediatas, sino en la convicción de que Dios tiene un propósito, incluso en las experiencias más dolorosas. La experiencia de Job también nos desafía a reevaluar nuestro concepto de justicia. El sufrimiento que experimenta no es el resultado de una conducta inmoral, sino parte de un plan mayor que no comprende por completo. Esto nos confronta con la idea de que no siempre nuestra percepción de justicia coincide con los planes divinos. La aceptación de que no todos los sufrimientos pueden ser explicados en los términos que desearíamos nos invita a confiar en el carácter benevolente de Dios. Esta lección es fundamental para desarrollar una visión más compasiva y humilde de la vida y de los desafíos que enfrentamos. Al sumergirnos en las lecciones de la vida de Job, somos convidados a reflexionar sobre la complejidad de nuestra propia jornada espiritual. Job nos muestra que la fe no es un camino fácil, sino una senda llena de preguntas y, a veces, silencio de respuestas. Aún así, su historia nos inspira a mantener viva la llama de la esperanza y a portar el manto de la perseverancia. Al final, su experiencia sugiere que, incluso cuando el sufrimiento parece venir del cielo, es a través de esta prueba que desarrollamos un entendimiento más profundo del amor y la gracia de Dios. Hoy exploramos las profundas lecciones detrás del sufrimiento de Job, revelando cómo un desafío que parece incomprensible para los humanos puede tener propósitos divinos más allá de nuestra comprensión.
El verdadero mensaje es que incluso en medio de las pruebas más difíciles, la fe y la perseverancia nos conectan a un plan más grande que puede fortalecernos. Te invito a reflexionar sobre cómo las adversidades pueden moldear nuestro carácter y a buscar en Job una fuente de inspiración para momentos difíciles. Si consideraste este estudio edificante, suscríbete a nuestro canal para más perspectivas bíblicas, dale me gusta al video y comparte tus ideas en los comentarios. Nos gustaría escuchar tus opiniones y sugerencias para futuros videos. Hasta la próxima.